texto en esta mañana es Jonás, capítulo 2. Y vamos a leerlo de manera antifonal. Quiero que se ubiquen ahí en sus Biblias y vamos a estudiar en esta mañana la oración de Jonás. ¿Recuerdan lo que vimos en la clase pasada? Los hermanos aquí presentes y los que nos ven. Hablábamos de cómo cambiábamos las circunstancias y lo que Dios nos había enviado a hacer en nuestra propia opinión. Siempre volteábamos las cosas hacia lo que nosotros creíamos que era bueno o lo que no. ¿Quién más? Que Nínive era la ciudad de los peces. Nínive significa ciudad de los peces. Jonás, ¿qué significa? Paloma. Veíamos que, digamos, ahí en el capítulo nos mostraba cómo Jonás descendió de un lugar a otro y hablábamos del nivel espiritual en el que Jonás se encontraba y al cual descendió. Veíamos el padre de Jonás, Amitai. Veíamos también que cuando echaron suertes y esto, al final del capítulo podíamos deducir que las personas que estaban con él, los tripulantes del barco, creyeron en el Señor Jesús, al final, o sea, no en Dios, mejor dicho, en ese tiempo. ¿Y qué más vimos? Ver cómo también, a pesar de las circunstancias de que cuando Jonás no quería cumplir el propósito que el Señor le había enviado de llevar la palabra, por todos los medios que él quiso escabullir de cumplir la palabra que el Señor le había dado, el Señor cumple el propósito y así mismo hace con nosotros. De pronto muchas veces nosotros queremos irnos y desviarnos por otros lados, pero el Señor cumple el propósito que tiene que hacer con nosotros. O sea que nuestro capítulo 1 termina en Jonás en el medio del mar. Jonás es arrojado al mar. Hoy nuestro capítulo nos va a hablar de lo que sucede. Bueno, después lo escribe Jonás. Parte de su oración está en el versículo 1 y 2 y de ahí para adelante es un relato de lo que él nos va a contar de lo que le sucedió. Entonces vamos a leer, dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en la tierra. Nuestro estudio en esta mañana va a ser un análisis de la oración de Jonás. Y cualquier pregunta que se tenga, pues la vamos a analizar. Lo primero con que quiero que esté pensando a través del estudio en esta mañana es: se dice que Jonás, cuando fue arrojado al mar, según la oración, él se siente en el Seol, como si hubiese muerto. Cuando el Señor Jesús está en la tierra, él dice: así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, dando a entender la muerte del Señor. Quiero que piensen en ese contexto. ¿De verdad Jonás murió? ¿Y pueden los muertos orar? ¿O qué fue lo que sucedió? Entonces quiero que estemos analizando eso en nuestras mentes mientras vamos analizando la oración. La tripulación ofreció sacrificios al Señor e hizo votos. Eso dice Jonás 1:16.
Y esto profetizó la conversión y la restauración de las naciones de regreso a Dios. Recuerden lo que decíamos en la clase pasada. Jonás es un símbolo de Israel yendo a la ciudad de los peces. Y cómo él va a ser devorado por un pez o comido por un pez y llevado hacia otro lugar. Lo cual está dando una profecía de que Jonás va a ir a llevar la palabra del Señor a la tierra de Nínive, pero también en su doble connotación, permítamelo así, Nínive va a devorar a Israel cuando la nación de Asiria venga a llevar los cautivos. La oración en el versículo 1, entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Desde dónde? Desde el seno del Seol. Desde el seno del Seol. Clamé y me oíste. Y muchos intérpretes de la Biblia dicen que los muertos pueden orar al Señor. ¿Y sí pueden orar? Recuerden la ilustración de Lázaro y el rico. Y el rico estando en tormentos oró. Padre Abraham, según la ilustración de lo que vemos en Lucas 16. Esto lo doy para que vayamos pensando. ¿Se puede orar en el lugar de los muertos? La oración de Jonás en el Seol. Como Jonás escribió su testimonio después, pudo decirle a los lectores que Dios escuchó y respondió su oración. Entonces hoy vamos a hacer el análisis si de verdad Jonás murió o no murió. Casi siempre decimos que se desmayó en el vientre del pez. Los peces más grandes que conocemos son los cachalotes, las ballenas. Hay otros más grandes. El tiburón ballena es más grande. Pues el más grande es la ballena jorobada. Y dicen que miden aproximadamente 15 metros. Entonces es algo que vamos a ir mirando porque o el relato de Jonás es ficción o es real. Y es lo que vamos a ir mirando porque algunos dicen que fue un barco llamado el Gran Pez que rescató a Jonás y lo tuvo en un calabozo. Eso dicen algunos. Fábula o ficción. Entonces vamos a mirar lo que la Biblia está diciendo verdaderamente. Señor. Sin embargo, el hecho de que el Señor Jesús tomara esa historia, Para sí. La hace verídica. sí, claro, la hace verídica, ¿sí? Sí, Como Pablo cuando habla de Adán en Romanos, convierte a Adán en un personaje real. Ah, muy bien, sí, señor. El vientre del pez se llama, Jonás está en el vientre del pez y él en el vientre del pez lo llama la profundidad del Seol. Hoy vamos a tocar unos punticos con referencia al Seol, al Hades y al infierno. Muy pequeños, pero es para que lo llevemos en mente. La palabra hebrea Sheol se traduce como tumba. Lo que conocemos nosotros como Seol se traduce tumba. Un pozo donde colocan los muertos. Que es lo que nosotros conocemos como el cementerio. Que abren un pozo, un hueco y entierran los muertos. Y al griego se traduce como Hades. La palabra Seol en el hebreo, al traducirla al griego, es Hades. En la Biblia Septuaginta es traducida Hades la palabra Seol. Tengo otro punto aquí. Primero a los Corintios capítulo 15. Si alguien lo tiene aquí en la reunión, por favor, y ustedes allá en sus casas, por favor, léanlo. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, oh tu victoria? Cuando el apóstol Pablo está hablando del sepulcro, ¿habla del qué? O el mismo Hades. ¿Qué es lo que dice el apóstol? Repitamos la lectura. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pablo habla mucho de la muerte, pero no tiene nada que decir sobre el Hades.
Y es importante que nosotros veamos cuando el apóstol Pablo hace sus disertaciones y sus explicaciones en 1 Corintios 15, para nosotros lograr descifrar qué es lo que la Biblia enseña. Aparte de tratar al Hades como un enemigo derrotado, ha surgido mucho malentendido cuando la iglesia redefinió el infierno de una tumba a un lugar de tormento ardiente. Y ese es el problema que tenemos la mayoría de iglesias cristianas cuando se nos trasladó una palabra y se comenzó a cambiar el significado de esa palabra. Porque si el lugar de los muertos es el Seol, que después viene a ser llamado Hades, que en la versión inglesa lo llama infierno, que era el mismo lugar de los muertos, ¿de dónde apareció el lugar de tormento donde queman la gente? Es lo que muchas veces he dicho, nosotros tenemos que desmontar mucho de lo que el sistema nos ha enseñado y escudriñar la escritura tal cual lo está diciendo la Biblia. Porque Jonás no dice, y estaba yo en el fuego del infierno o en el Seol ardiente. No, él no dice eso. Dice, estaba en el lugar de los muertos y ya lo vamos a ver. Por eso les dije que va a ser un estudio. Y lo que la Biblia dice como lago de fuego es también... Tendríamos que analizarlo a la luz del contexto de Apocalipsis. Que es la única parte donde aparece esa expresión. En el Apocalipsis es la única parte donde aparece el lago de fuego. De resto, cuando en los evangelios el Señor solo habla de infierno y de cementerio, que es el Seol. Pero no sé, digamos, mi hermano, su merced quiere como unir juntos términos en uno solo. Es que la palabra original es Seol, pero que al cambiarla de idioma, viene a llamarse Hades. Es lo único que registra la Biblia. Lo que se registra como el Hades es lo que los muchos traductores en las varias versiones tradujeron como infierno. Y la idea del infierno la traemos de Dante, donde la gente se quema, donde hay demonios quemando gente y donde el rey de ese infierno es Satanás. Luego, en nuestros próximos estudios miramos qué es el castigo eterno. Porque es que nosotros en una traducción de una sola palabra podemos cometer muchísimos errores. Y vamos a tener cuidado con eso. Alguien me dirá, pero es que en Lucas dice que el rico estaba atormentado en una llama. ¿Cierto? Y le dice, Padre Abraham. No me quisiera detener ahí, pero solo quiero que lo pensemos. Dice que murió Lázaro y murió el rico. El rico no me dan nombre, pero de Lázaro sí me dan nombre. Lázaro va al seno de Abraham y hay una comunicación entre Lázaro, el padre Abraham y el rico que muere. Si el rico verdaderamente es todo literal, hay una llama en el infierno, una llama que quema. ¿Cómo puede el dedo de un hombre untarlo con un poquito de agua, saciar el fuego de una llama? Entonces, eso hay que entrarlo a analizar en el contexto de lo que el Señor está enseñando. Es importante. No estoy tratando de decir que no existe un castigo eterno, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que debemos centrarnos en lo que la Biblia nos dice para analizarlo. La palabra Seol en el hebreo es traducida Hades, que es lo que Jonás está diciendo. Ya le lancé dos preguntas. Uno, el fuego del infierno. Y dos, ¿pueden los muertos orar? Ya ahorita lo resolvemos. Claro que si usted ha analizado lo que le he dicho, ¿pueden los muertos orar? Si tomamos Lucas con Lázaro, el rico no oró. Sí, Padre Abraham. Pero le fue respondido. también. Pero no hubo una respuesta humana una respuesta para sacarlo de donde estaba. Se le dijo la condición en la que estaba y que no se podía hacer nada para ayudarlo. Sí, señor. No más. Pero, Hasta ahí llega. pero si su merced dice que, digamos, si tomamos el texto como literal, tenemos que decir que qué hace Abraham ahí. Perfecto.
y que recuerde que el padre Abraham es un símbolo del Señor. Esto para que vayamos pensando, meditando, porque hay veces decimos, ya leí la Biblia y yo no le encontré nada. Pues entonces vamos a leer la Biblia detenidamente y vamos a encontrar muchas cosas. Un profesor de seminario dijo un día, ¿han encontrado ustedes problemas en la Biblia? Y todos dijeron no. Y él dijo, pues léanla. Cuando la lean de verdad van a encontrar una cantidad de problemas que hay que entrar a resolverlos. Pero devolvámonos otra vez con Jonás. Está en lo profundo. Versículo número 3. Dice en nuestro texto. Leo desde el 2. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Ahorita va a explicar cómo. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Es interesante esto. Fundido en lo profundo. Jonás fue arrojado al corazón de los mares. ¿Recuerdan quién más fue arrojado ahí? El rey de Tiro. Ezequiel capítulo 28. No tengo aquí el versículo, pero creo que es el versículo 8. Si quieren mirarlo, por favor. 28:8. Sí, señor. ¿Qué dice? Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Jonás fue arrojado al corazón de los mares, donde el rey de Tiro también fue presentado metafóricamente, lo cual está ejemplificando que fue arrojado al Seol, donde van todos los pecadores. No solo los que mueren por su propio pecado, sino que en este caso Jonás está representando el pecado de Israel y tiene que ser ese pecado arrojado al Seol. Tengo aquí una nota. No solo fue por su pecado personal, sino como representante de la nación de Israel, que pronto sería expulsada y tragada por Nínive, que significa ciudad de los peces. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Esto es para ir entendiendo un poco el lenguaje de lo que los escritores bíblicos dicen. Cuando ellos dicen tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, es un símbolo, una palabra simbólica de la palabra hebrea que traducida es rompedores y la palabra hebrea es misbar, que viene de mishabar. Entonces, cuando dice tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, significa rompedores. ¿Pero qué quiere decir eso? Que Dios está rompiendo su voluntad empedernida en pedazos. Cuando dice tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, es que Dios está rompiendo nuestra voluntad. Esa voluntad aguerrida que tenemos hacia el mal. La voluntad de Jonás se está rompiendo. Él quiere ir a Tarsis cuando tiene que ir a Nínive. Ejemplo, Jonás le dicen vaya hacia el sur y él toma transporte hacia el norte. Quiere ir en dirección contraria. Y como no podemos ir en contra de Dios, el Señor lo lleva a sufrir los mismos dolores, los mismos tormentos de la misma muerte para romper su voluntad. Porque hay voluntad tan aguerrida en uno, la voluntad hacia nuestras propias decisiones, la voluntad hacia nuestros propios deseos, la voluntad hacia nuestra propia pecaminosidad, tiene que ser rota por el Señor. Por eso tenemos que a veces experimentar aún el rigor de la muerte, lo que estamos viviendo hoy en día, con esta famosa cuarentena que nunca se nos olvidará porque es la primera vez que la vivimos. Y es la misma enseñanza del Nuevo Testamento sobre la muerte del viejo hombre. ¿Qué sucede con la muerte del viejo hombre? Pues que el Señor, una vez que pues somos nacidos de nuevo, pues Él empieza a cambiar y a transformar nuestra manera de pensar, nuestro corazón,
por medio de la palabra nos empieza a quebrantar, a romper todo lo que nosotros pensábamos que era bueno. Y ese viejo hombre pues va muriendo todos los días, como lo dice el apóstol. Cuando hablamos de viejo hombre también hablamos de crucificar la carne, ¿no? ¿Y crucificar la carne qué significa? Morir. Morir. Quedarnos ante la palabra. Y cuando hablamos, cada vez que veamos en el Nuevo Testamento el morir del viejo hombre, se trata realmente de romper la voluntad del viejo hombre, de la carne, subordinarlo a la voluntad del hombre espiritual. Cuando nosotros mismos morimos a la carne, los quebrantadores de Dios, porque nosotros no queremos romper nuestro pecado. ¿Quién lo rompe? Dios. Con sus quebrantadores. Es lo mismo que está diciendo, tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Si el Señor no me ayuda a quebrantar mi vida y a quebrantar mi pecado, moriré en mi obstinación. Por eso en la oración el Señor Jesús dice, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo quiero que pase de mí esta copa. Yo no quiero esta situación. Bueno, no quiero esta situación no porque Él viene a eso. Sería una blasfemia. Sino esa intención dentro del corazón. Porque Él sabe que viene a cumplir a eso vino. Él sabe cuando nació a qué vino. Que lo mismo se lo dijeron a María. Pero para no enredarnos en el punto, si nosotros queremos abandonar un pecado, necesitamos pedirle al Señor. Y para que ese pecado se desarraigue, el Señor enviará sus quebrantadores. Cantamos una canción que dice, renuévame, Señor. ¿Y qué dice más la canción? Pon en mí tu corazón. Ya no quiero ser igual. Pero eso va a doler. Eso va a doler, eso es una cirugía. Dios viene a romper la voluntad carnal de nosotros a través de sus ondas y sus olas que pasarán sobre nosotros. ¿Es alguna pregunta ahí con respecto a nuestro estudio? No hay otra forma, mi hermano. No la hay. Ese es el hermoso camino de la santificación en la mortificación del pecado, diría el puritano John Owen. Es el camino de la santificación del Señor. En la santificación del Señor, el Señor me muestra cómo yo en mis fuerzas quiero abandonar un pecado y en mi razonamiento digo que lo abandoné, pero jamás lo he dejado. Jamás voy a ninguna parte porque cuando volteo a mirar atrás, nunca he dejado nada. Ahí está todo. Y es importante que nosotros lo entendamos. Yo en la mente puedo creer que no tengo el mal, porque ese es nuestro acuerdo mental. Yo no tengo ese mal. Gracias al Señor ya dejé esto. Pero cuando el Señor en el camino de la santificación nos deja momentáneamente a que caminemos en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones y en nuestros deseos, nos vemos de cabeza en el pecado. Y es importante entender, la santificación lo único que nos enseña es que por más que nosotros queramos limpiarnos, no podemos. Esa es la parte activa de nosotros. Y darnos cuenta que es el Señor quien nos cambia. Amén. La persona dice, yo he cambiado mi temperamento, yo he cambiado mi genio. Pero vaya y déjenlo por un momento en una situación crítica, y lo he experimentado estos días. Se revela esa naturaleza pecaminosa en uno. ¿Qué diremos de las otras que tenemos escondidas? Ya vamos a seguir mirando esto. Verso 4. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Quiero que nos metamos por un momento en el pez con Jonás y lo escuchemos. Desechado soy delante de tus ojos. Pero por allá se oye una voz trémula, suave. Mas aún veré tu santo templo. ¿Qué es lo que hace que en medio de una circunstancia, de una crisis difícil, se oiga por allá una voz muy débil que diga, pero bueno, Dios es bueno? Y es importante que nosotros veamos ese punto. En la soledad de su aflicción, Jonás se siente perdido. Para entonces ya sabía que había hecho
mal. Tenía todas las razones para estar lleno de angustia. Como cuando le dicen, no entres a esa sala en este hospital, que esa sala está contaminada con una bacteria. Y si es cristiano, dice, yo en el nombre del Señor entro y a mí no me pasa nada. Y cuando la bacteria lo toca y ve que por su desobediencia comienza a sufrir, ahí es donde entiende la rebeldía de su corazón. Tenía todas las razones para estar lleno de angustia ante su desesperada situación Jonás. A pesar de todo, Jonás tuvo la revelación de que el Dios de Israel era un Dios de misericordia. Arrancamos con un hombre con un corazón fuerte. He conocido muchos creyentes así. Muchos creyentes que cuando, entre comillas, en su razonamiento han abandonado un pecado, tienden a juzgar a todo el mundo. Pero cuando el Señor le dice, ¿no te has considerado a ti mismo? Mira, y pum, se va de cabeza al hermano. Y cuando cae en el pecado, entonces ya reclama misericordia. Y esa es la ambivalencia en el corazón de nosotros. Nosotros tendemos a que cuando yo he dejado de hacer algo, me paro en un pedestal como si yo fuera muy fuerte. Y la Biblia en Gálatas dice que yo debo considerar a los demás. Dice, cuando alguno se ha tentado, vosotros que sois espirituales, restaurarle. ¿Cómo? Como considerándose a vosotros mismos. Con espíritu de mansedumbre. No sea que ustedes también sean tentados en lo mismo. No nos creamos muy fuertes porque ya no hacemos ciertas cosas. Sintámonos fuertes cuando dependemos de Dios. Ahí es donde debemos sentirnos fuertes. Cuando decimos, sí, Señor, tú eres mi ayudador. Hoy en día, y en estos movimientos y con los medios de comunicación, que se expandió el virus, que se quitó el virus, que llegaron al pico, que bajaron al abismo. Y andan en ese jueguito, que se va a extender. Que el hantavirus se expandió otra vez en China, que estaba expandiéndose. No tenemos nada que ver con eso. Tiene que ver con los roedores, lo dijimos, ¿no? Ya cerraron fronteras. Ya no nos pueden venir con ese cuento. Porque eso fue una epidemia de hace poquito que salió. Se tendrían que venir los roedores nadando por todo ese océano para llegar acá. Y así, muchas voces que hacen que la vida de los creyentes corra peligro por su seguridad personal, no por la seguridad que tienen en Dios. Porque ellos dicen, no, si alguien se me acerca y me toca, me contagia. Porque tiene la mente minada. Con esto no estamos diciendo que hay que tener unas precauciones, el tapaboca, lavarnos las manos, conforme se nos ha dicho. Pero no vivir con ese temor. ¿Por qué vivir con ese temor siempre? Porque nuestra mente está minada. Mi hermano, ahí tengo una pregunta. ¿Su merced cree que cuando despiertan a Jonás y él ve todo lo que está pasando en el mar, todavía no se ha convencido de lo mal que está haciendo? O sea, ¿tiene que hundirse hasta el pez? Digo que en la vida de uno puede pasar, ¿no? Viene Señor. una circunstancia más o menos difícil, pero eso no lo va a cambiar aún. Lo va a cambiar es realmente lo que su merced está exponiendo ahí, la muerte. Recuerda a mi hermano Alex. Un día está Pablo, el apóstol, encarcelado y va a viajar en un barco. Y se levanta la tempestad en el mar y viene la voz del Señor y le dice que ninguno vaya a salir del barco. Nadie vaya a saltar del barco porque el que salga del barco se muere. Y estaba la palabra de la esperanza, estaba la palabra de la vida. Les van a preservar la vida. Pero dice que las olas golpearon de tal manera la embarcación que se rompió. Y aún el mismo apóstol perdió la esperanza de la vida. Él mismo lo dice. Porque Dios nos lleva más allá de nuestra seguridad. Y es importante entender esto. Mi seguridad solo está basada en los medios físicos que yo tengo. Y mi seguridad siempre debe ser El Señor. el Señor. Y para ello necesitamos que el Señor se nos presente. A pesar de todo, Jonás tuvo la revelación de que el Dios de Israel era un Dios de misericordia. De alguna manera él también sabía que Dios no había terminado con él. Y él salió
para cuando el Señor, porque Jonás no lo va a decir más adelante, el Señor le dijo, Jonás, ve y me llevas este mensaje a Nínive. Y Jonás, ¿por qué no quiso llevarle ese mensaje? Algunos dicen que porque la gente de Nínive era despiadada y mataba a cualquier emisario que no fuera de su propia tierra. Pero Jonás, ¿qué es lo que termina en el libro diciendo? Él estaba más que todo disgustado porque pues se sabía que Nínive era muy malo y que el Señor quería perdonar a Nínive, que era lo que se veía en la clase pasada también, que una persona, digamos en Nínive, o su merced hablaba de Sodoma, clamó al Señor para que llegara pues la palabra del Señor hasta allá. Y él no quería eso, no quería como que Dios permitiera esa misericordia y que perdonara a Nínive, ¿sí? De pronto como lo que su merced dice ahorita, porque como se creía tan fuerte él, decía, ya mandó ese juzgamiento, ¿no? Pues, que los va a perdonar, ¿para qué? Más bien destruyalos, porque si están haciendo lo malo, pues... Sí, Señor, así es. Cuando nosotros no entendemos el Dios de la misericordia. Ya vamos a mirar esto. Dice en nuestro versículo, ¿qué versículo vamos? 4. Mas aún veré tu santo templo. ¿Cómo mira él el templo? ¿Cómo mira él hacia el templo? ¿Cómo creen ustedes? Porque va reconociendo su condición, en cierta manera. O sea, digamos, uno sabe que quién es el Señor, ¿sí? Y en medio de su maldad hasta cierto punto, o bueno, de su pecado que va descendiendo, llega de pronto uno a ese punto de decir, estoy mal, ¿sí? Pero sé que Dios es bueno y que si yo clamo a Él, Él puede sacarme y va reconociendo en su corazón que está haciendo las cosas mal. Sí, sí, señora. Mirar hacia el templo también significa lo que está diciendo la hermana, volver al Dios de quien había estado huyendo. Jonás está huyendo, no de ir a Nínive, sino de obedecerle la voz a Dios. Si yo no voy, se mueren. Si yo no voy, se mueren. ¿Y qué es lo que yo quiero? Que se mueran. Como a mí me comisionaron. Es que ese es el asunto. Cuando el Eterno le comisiona algo a alguien, Él no cambia. Él no dice, bueno, usted, bueno, está bien, no vaya, va usted. No, Él no hace eso. Claro, porque es el Eterno. Una sola palabra. Si el Eterno dice, con amor eterno te he amado, Él no cambia. Él no puede cambiar, no puede. Y nunca va a cambiar Él. Si Él comisiona a alguien para una tarea, lo romperá hasta donde sea, pero allá llega. La cumple. Y yo creo que Jonás también tuvo que haber reconocido, o sea, echarlo al mar, fácilmente pudo haberse ahogado, ¿sí? Pero vino ahí ese gran pez y lo conservó, digámoslo así, lo mantuvo hasta que saliera nuevamente. Yo creo que ahí fue donde él tuvo que haber reconocido la misericordia de Dios, porque fácilmente se puede ahogar, ¿sí? O triturarlo la ballena, no mantenerlo así como tan entero como iba ahí en el vientre de ese animal. Sí, correcto. Entonces, Y volvemos al punto. No se puede morir. No puede hacer lo que Él quiere. Usted tiene que hacer esto. Tengo, dijo Jonás, tengo es que morirme. ¿Y se murió? No. Murió a sus deseos, porque el Señor lo llevó a eso. Que esa es nuestra expresión muy latina y folclórica. Tengo que morirme. Y eso fue lo que dijo Jonás. Aquí ni obedezco nada. Eso qué cuentos de misericordia para esa gente. Y el Señor, pero usted con quién está hablando. ¿De qué me habla?
Porque hablemos en terreno natural. El mar cumple con su ley natural. Ahogarlo. Acabarlo. Él poco y nada espera que Dios le tenga preparado algo para llevarlo. En ese momento dejó de correr en su mente. Ustedes saben que nuestros pasos nos llevan A donde nuestro corazón. donde nuestro corazón ya estuvo. Y cuando su corazón deja de correr allá, ya sus pasos no van por allá. Y es importante, por eso les digo, en ese momento dejó de correr. No pudo ir más allá. Está atrapado. Cualquier esperanza de llegar a Tarsis comienza a diluirse. ¿Obedece? U obedece. Versículo 5. ¿Sí les ha parecido interesante la oración de Jonás? Que tiene que ver mucho con nuestras vidas y nuestra O obstinación. sea, tan férrea la voluntad del ser humano que tiene que llegar hasta ese punto, entre comillas, Dios para... Porque no hay otra forma. Sí, Señor. Por eso la conversión en el corazón del ser humano es tan extraordinaria que la Biblia lo llama la primera resurrección. Resucita de entre los muertos. Y ese suceso es extraordinario. De que el hombre logre entender quién es su Dios y quién es su Señor, que va muy contrario a lo que las religiones están enseñando. Porque la voluntad del hombre es férrea. Dijo Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, que 100 hombres pueden hacer bajar la ladera a un caballo hacia la laguna. Pero esos 100 hombres no logran doblarle la cabeza al caballo para que tome agua. Y esa es la voluntad del hombre. Tan férrea y tan arraigada en sus propias convicciones que no le interesa el resto. Y el Señor llega a quebrantar todo eso. Y es muy importante. Pero aún así el Señor tiene misericordia, ¿no? Porque pues le da como otra oportunidad para que él lleve el mensaje y para no ser condenado de una vez. Es que esa es la bendición de la misericordia de Dios, quebrantar la voluntad. Porque si no hubiese esa misericordia, morirían sus pecados. Por eso cuando entramos en un proceso del Señor debemos entender que es gracia y misericordia lo que manifiesta el Señor. Lo que estamos diciendo. Al arrancar este año el Señor nos dice, este año es de bendición, es el año 2020. De visión perfecta. Cuando usted va a Mateo 20:20 dice, en las naciones los gobernantes se enseñorean. ¿Y qué estamos viendo? Pero entre vosotros no será así. Y el Señor ha cogido este manto de él y lo ha corrido por entre las naciones para llamar a los hombres a la advertencia de que un día sí vendrá un juicio. Ahorita no estamos en juicio. Jamás estamos en juicio. Estamos en una alerta, en un llamado de atención del Señor. Pero no es el juicio final. Cuando el juicio venga no hay escapatoria. No hay escapatoria para ninguno. Ahí no se salva ni niño, ni joven, ni maduro, ni adulto, ni anciano. Ahí no se salva a nadie. Ahorita el Señor es un llamado de atención. Es un llamado de atención para que pongamos cuidado y levantemos nuestros ojos al cielo. No a seguir en nuestras religiones y en nuestra voluntad férrea de que yo creo en esto porque no interesa lo que usted crea. Es lo que Dios dice y se acabó. Ahí no hay nada más. Lo que Dios dice en la Escritura. No es lo que usted crea. Verso 5. Estaba meditando. Ayer por cosas me pusieron a ver una película y en medio de esa película es donde todos los creyentes ya están viendo películas y donde hace poco presentaron una película donde muestran al Señor Jesús con sus discípulos como homosexuales. Pero esta película veía yo que había un grupo de hombres y estaban mostrando
Todo el mundo ha comentado esa película por redes. Y en esa película aparece el Crislán. El Islam tratando de acomodar al Señor y tratando de acomodar una cantidad de obras de tal manera que uno de los protagonistas de la película muere ahorcado, tratando de ganarse el favor de Dios con una obra. Es importante que nosotros atendamos y analicemos el veneno que nos están enviando. Ustedes saben que el Crislán es una religión que nació por allá en Nigeria y que ha corrido. Y en Estados Unidos, ¿usted sabe lo que es fusionar el Islam con el cristianismo? El Islam dice que Dios no tiene hijos. Por lo tanto, Jesucristo al declararse hijo es un blasfemo. Y es importante que nosotros entendamos eso. El profeta del Islam se llama Mahoma. No es nuestro Señor. Así es que al combinar ciertas cosas podemos caer en ciertos problemas. Por eso la iglesia, el Señor la llama a que tenga cuidado y mire bien las cosas de lo que está haciendo y de lo que está mirando. Porque nos mueven todo por la emoción. La niña tan linda, el Señor tan tierno. Y lloramos y nos compungimos. ¿Y qué? ¿Qué con eso? También podemos compungirnos con el escrito de C.S. Lewis, que escribió Cartas del Diablo a su sobrino, y cuando usted la lee, queda pasmado al ver cómo el diablo le explica a un sobrino, que es un demonio, cómo tiene que hacer las cosas. Y si me meto mucho en el sentimentalismo, termino llorando. No, y es importante que yo entienda qué es lo que está comiendo mi mente y qué es lo que está comiendo mi corazón. No puedo estar comiendo de todo. Volvamos a nuestro tema, versículo 5. La condición de Jonás es desesperada. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Quiero detenerme en el puntico de lo que venimos hablando. Jonás tenía malezas, un enredo en su cabeza. Por eso les tocaba el punto anterior. Porque cuando yo tengo una perspectiva errónea de Dios, es como Jonás en el vientre. Tengo malezas enredadas en mi cabeza. Y debo tener mis pensamientos claros. ¿Cómo tengo, o mejor, cómo obtengo la mente de Cristo? Leyendo la palabra. La mente del Señor es la palabra. ¿Con qué limpiará el joven? ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar la palabra. Yo debo mirar si mi pensamiento va acorde a la Escritura. Si no va acorde a la Escritura, mi pensamiento es vano, por más de que yo piense que es bueno. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Está entre el sí y el no. Entre el que me voy y el que me quedo porque no sé. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. La naturaleza cumple con sus leyes, como ahogar. Los virus cumplen con atacar. El cáncer cumple con devorarse la persona y hacerle metástasis. La leucemia, las enfermedades cumplen su objetivo. Todo en la naturaleza cumple su objetivo. Pero el Señor gobierna sobre ellas. Cuán difícil es para el predicador decir, somos cesacionistas. Le es fácil decirlo. ¿Saben qué significa esa expresión, no? Dios ya dejó de hacer milagros. Era para el siglo pasado. Era para el año 1. Y eso es un problema. O también cuando atacan a los que de una u otra manera comercian con la fe, porque ¿quién es el que hace las sanidades? ¿No es Dios? ¿Y quién soy yo para atribuir a una sanidad de Dios que es del diablo?
Un día el Señor Jesús hizo una sanidad y ¿qué dijeron los fariseos? Como dicen los fariseos de esta época, ese milagro es del diablo. Por Belcebú, príncipe de los demonios, ¿quiénes somos nosotros para juzgar eso? Mejor es que toda la vida tú sepas lo que la Escritura dice, que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que tú tienes un Señor que si quiere, te sana. Y si no, te acompaña en medio del dolor. Pero que Él tiene un propósito en cada cosa de lo que Él viene haciendo. Y es muy importante. Importantísimo. El Señor es Señor sobre las enfermedades. El Señor es Señor sobre la muerte. Lo acabamos de ver. Jonás se nos botó del barco. ¿Lo botaron? Jonás se nos tiró del avión. Va de caída rápida. Y el Señor tiene 300 águilas que lo van a agarrar y no lo van a dejar caer. El Señor es Señor sobre la muerte. El Señor es Señor sobre todo. No debemos temer a nada. En el sentido, leo la idea completa. La naturaleza cumple con sus leyes, pero el Señor gobierna sobre ellas. En el sentido de que no pudo salir Jonás de la situación. Y para salir de una situación nosotros necesitamos ayuda. ¿Y la ayuda de quién? De Dios. Del Dios de las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio. Amén. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Amén. Durante este periodo de tiempo estaba solo y oculto a la vista de todos los hombres, pero alguien lo veía. Dijo el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Y a dónde me esconderé de ti? Si subiere a la montaña más alta, allá estás. Y dice Jonás, ¿y si bajare a las profundidades del mar? Allá estás tú. Confianza en el Señor, confianza en Dios, mis hermanos. Durante este periodo de tiempo estaba solo y oculto a la vista de los hombres. Sin embargo, Dios visita a los hombres. Dios visita a cada hogar. Dios ha estado mirando qué está sucediendo en cada familia. ¿Por dónde vamos? ¿Cómo nos conducimos? La esperanza permaneció aunque oculta en su corazón hasta ese momento. El versículo número 7, Jonás. Recuerda, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de a quien huía. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando Jonás estaba perdiendo el conocimiento, allá metido dentro del pez, sus pensamientos se volvieron hacia el templo de Dios en Jerusalén. ¿Recuerdan eso? Recordémoslo. Son palabras del Señor mismo. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14 y 15. Voz alta, por favor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. ¿Qué fue lo que le vino a la mente a Jonás? Esas palabras del Señor en la dedicación del templo con Salomón. El día que te acuerdes, leamos el versículo 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ahí, cuando Él dice, me acordé de tu templo, me acordé de lo que tú dices en la palabra. No podemos pedirle algo al Señor sin saber si Él lo dijo en la Escritura o no. Es necesario leerla. Porque de otra manera, ¿cómo? Recordó la palabra en su mente y el Señor escuchó su oración. Eso es solo para las personas
que aceptan las palabras del Señor como promesas de vida. Tú dijiste esto, Señor, tú lo dijiste, y por esta palabra me paro aquí. Ejemplo, no te dejaré ni te desampararé. Ahí me paro, ahí me paro. Entonces, cuando dice que se acordó del templo, se acordó de las palabras que el Señor dijo en la dedicación del templo. Todo aquel que recordare, porque el que recuerde lo que yo le he dicho es porque tiene en mente mi presencia. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Disertación del propio corazón de Jonás, ¿no? ¿Qué les parece? Jonás usa el término para expresar una idea dual de lo cual nosotros hemos estado estudiando. Aquellos que dependen de ídolos vanos, los ídolos de su corazón, abandonan la misericordia de Dios. Como él mismo ya lo había hecho. No quiero que tenga misericordia con esa gente. Bueno, entonces antes de que vaya a enseñar la misericordia, venga, le enseño qué es. ¿Cierto? ¿Sabía tanto? El profeta que no sabía nada. No sabía nada. El ídolo en su corazón lo había hecho huir para Tarsis, en lugar de predicar la palabra en Nínive. Es cuando nosotros los hombres creemos que podemos dominar la deidad, que Dios está supeditado a nosotros. Cuando nosotros somos los que nos debemos a Él, debemos obedecerle a Él. Dígame si nosotros los creyentes a veces no pensamos que le doblegamos el brazo al Señor. Señor, ya hice esto. Bueno, hijo, estuvo bien. ¿Eso pensó Jonás? El ídolo en su corazón lo había hecho huir, en lugar de ir a predicar la palabra a Nínive. No quería que Nínive viera la misericordia de Dios. Jonás capítulo 4, verso 2. ¿No ha habido ninguna pregunta, mis hermanos? ¿Ningún comentario? ¿Aseveración? Yo sí tengo una, pero pues, De pronto que cuando vayan a preguntar o hablar hablen más duro porque nos están escuchando los comentarios. Ah, ok. Jonás 4, versículo 2. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea que Jonás tenía el problema con el Señor desde el mismo momento que le dijo. Que ya sabía. Qué lío. Y tuvo que experimentar. ¿Cómo lo podemos transliterar? Una especie de juicio, pero que no es juicio, para que logre entender lo que es la misericordia. ¿Recuerdan lo que el Señor dijo? Creo que es en Oseas: misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia. La primera lección, advertencia, es que la idolatría del corazón nos impide comprender la naturaleza y la misericordia de Dios. Lo repito. La idolatría del corazón nos impide comprender la naturaleza de la misericordia de Dios. Creo más a la circunstancia que al Señor de las circunstancias. Por eso muchas veces las cosas no están fluyendo. Esa es una, o mejor, en una posición exclusivista. La segunda lección. La primera, ¿cuál es? Que la idolatría del corazón nos impide comprender la naturaleza misericordiosa de Dios. Y la segunda lección es que aquellos que tienen ídolos en el corazón
abandonan la corrección de Dios. Los que tienen ídolos en el corazón abandonan la corrección de Dios que viene a través de la disciplina o el juicio. Se niegan a ser corregidos. Como cuando nuestros hijos son rebeldes y no lo quieren aceptar. Es que usted hizo lo malo, pero fue porque me hicieron esto. Pero es que usted es muy altanero, pero fue por esto. Siempre hay un pero fue. Nunca dice, sí, el Señor me ayude. ¿Qué le pasó a Jonás? Allá en el vientre del pez, comenzó a meditar. Me voy a morir. Me voy a morir. Señor, tienes de mí misericordia, ¿me ayudas? Pero no porque usted no quiere ir. Su merced sí quiere morir. Y ya, cuando entra la angustia de la muerte, ¿qué más me da, Señor? Yo voy, Señor, perdóneme, perdóneme, yo voy. Eso fue lo que pasó en el corazón de Jonás. Un ídolo del corazón es cualquier motivo oculto o deseo que nos impide ver la verdad. Lo repito. Un ídolo del corazón es cualquier motivo oculto o deseo que nos impide ver la verdad o ver a Dios como realmente es. Una vez que usted y yo vemos el problema, los ídolos se derrumban. El ídolo es como ese amor a escondidas que no me es permitido. Voy, me inclino ante el ídolo y vuelvo. Nadie lo ve. Voy, me inclino ante el ídolo y vuelvo. Los ídolos del corazón requieren secreto para retener su control. ¿Me están entendiendo la idea? Esas cosas ocultas que usted necesita que no se vean, van a estar ahí, lo van a estar doblegando. Pero cuando usted se suelta a la luz, ya eso no lo puede atormentar. Porque eso es lo que nos mantiene atados, atrapados. Los ídolos del corazón requieren secreto para retener el control. Una vez se conocen, pierden su control sobre los corazones de los hombres. Es como cuando David dijo, líbrame de los pecados que me son ocultos, o eso ya es otra... Podríamos traerlo a colación. Mas sin embargo el hombre sabe qué tiene oculto allá. Sí, claro. El hombre sabe qué tiene guardado. ¿A qué es que se entrega voluntariamente y vuelve y se retrae y dice que él no está ahí? Esa obstinación en el corazón de Jonás habla de la obstinación del mismo Israel. Porque el Señor está llevando a Jonás a que entienda que de la manera que el Señor va a tener misericordia con Nínive, está teniendo misericordia con Israel. Pero el corazón del profeta viene a ser enseñado por el Señor para que él mismo entienda. Porque mientras nosotros andemos con gente dura de corazón, nadie lo va a notar. Pero cuando una persona está rendida al Señor, puede identificar claramente el problema de los demás. Es muy importante esto. Por eso la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Siempre las intenciones de nuestros corazones. Y mientras nosotros no seamos sinceros, ¿cómo ser sincero ante una obstinación tan fuerte? ¿Cómo llegamos a ser sinceros? Según lo que hemos venido mirando. Pues hasta que se quiebre, porque no hay otra forma. O sea, el pensamiento está tan consumido en esa voluntad que uno mismo no se puede dar cuenta que está haciendo mal las cosas. Amén. Necesitamos la intervención divina. Por eso yo le preguntaba, o sea, tal vez Jonás, viendo todo lo que estaba aconteciendo fuera de él, hubiera podido ser una advertencia, pero eso no alcanzó. O sea, no alcanza muchas veces lo que ocurre fuera de las personas. Se necesita que la persona experimente dentro para que pueda reaccionar. Amén. Mi hermano, una pregunta. Dice, ¿los pecados ocultos es como la negación que hay en uno? Entiendo.
Los pecados ocultos es como, bueno, son como la negación que hay en uno. O sea, como cuando uno no quiere, No acepta la condición. no quiere aceptarte que uno es así. Sí, Está el sí, pecado ahí, pero sí, como uno no- negación, sí, Exacto. como dice la hermana Cecilia, sí, como negación está el decir que no lo tengo, sí es así. Esos son pecados ocultos. Porque nosotros tomamos la negación a nosotros mismos desde otro ángulo, ¿no? Decía el hermano Alex unas palabras muy acertadas en cuanto a Jonás. Ahora, ¿qué diremos de nosotros los predicadores? ¿Cuál es nuestra condición que creemos que podemos estar mejor y por encima de los demás? El pastor de cualquier iglesia debe autoanalizarse y mirarse la condición. Porque así como el profeta no se mira a sí mismo, sino que el Señor lo tiene que llevar a hacerse una visión introspectiva, a que se dé cuenta quién es Él, a que se dé cuenta lo descarriado que anda, aún con el título de profeta. Lo lleva a que sea humillado él mismo y entienda que Él no es Dios, que Él no toma las decisiones por Dios, que Él no puede estar maldiciendo o negándole la bendición a alguien porque Dios es solamente Dios. Y ahí lo lleva a esa humillación, a esa postración y le dice, ¿entiende lo que es la misericordia? Porque misericordia mía va hasta lo último de la vida del ser humano, así como tengo misericordia con usted. Estamos hablando de un hombre que conoce al Señor, ¿no? Porque me viene a la mente el texto que dice, no se engañe, Dios no puede ser burlado. Porque si el hombre cree que puede vivir en el pecado todos los días de su vida y que en el último segundo de su vida va a buscar al Señor, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si toda la vida se la pasó sembrando maleza, el día que necesite una buena planta dentro de su huerta, nunca la habrá. ¿Con qué hacer una medicina para él mismo? Y ahí es donde está el problema. Dios no puede ser burlado. Pero debemos también entender, porque es prácticamente el error de muchos de los predicadores, nosotros los que llevamos la palabra, de creer que estamos por encima de. Cuando el Señor nos dice, ustedes están es por debajo de. Ya no somos siervos. A los apóstoles les avergonzaría que nosotros los levantáramos con esa A tan mayúscula con que se están poniendo hoy todos. Ya los que no quieren ser apóstoles quieren ser profetas, el profeta de Dios. Pues me gusta verlo como profeta de Dios en la actitud de Jonás. Así es que lo quiero ver. No lo quiero ver tan subido como algunos ven. Es que por favor miremos los profetas de la Biblia. Elías, ¿quién es? Un hombre con depresiones emocionales. ¿Quién es Jonás? Miremos todos los profetas para ahora subirlos y encumbrarlos donde no es. Hacemos pasar vergüenza a todos estos profetas. Qué pena, dirán ellos. No, yo no soy así, no. Moisés dijo, profeta como yo le levantará el Señor. A Él es el que tienen que oír. Yo solo soy un emisario. Muchas veces el Señor lo llevó a que se diera cuenta de su corazón. Moisés, voy a destruir este pueblo y de ti levantaré una nación. No, mi Señor, pero ¿qué van a decir? Aquí quedamos mal todos. Los de hoy en día dirían, sí, Señor, acabe con toda esa gente y levante generación de mí. Moisés dijo, no, Señor, por amor a tu nombre. Por favor, una mirada clara y exhaustiva al corazón de los profetas. Dejemos de estar creyendo que somos algo cuando no somos nada. Solo exponemos la palabra. Como pastores, somos servidores. Debemos de tener cuidado con el alimento que pasamos a las ovejas. Que ese alimento no haga daño. Es muy importante. Y es tanto así en eso, mi hermano, que uno, digamos, a veces quisiera conocer muchos más detalles de la vida de ellos,
pero ellos no se sientan a escribir sobre sus propias vidas como una autobiografía. ¿Sí? O sea, digamos, lo que estábamos hablando ayer, que vamos a ver el tema de los discípulos del Señor, de los apóstoles, y uno quisiera conocer muchas más cosas, pero uno se encuentra que en la literatura y en la historia ellos no se preocuparon tanto por escribir sobre ellos mismos, ni lo que hacían, ni a dónde iban, Sí, señor. porque no se veían tan importantes. Y este mismo libro de Jonás lo ve uno, ¿no? Porque uno quisiera saber qué pasó después, si la gente, no sé, llamó a Jonás, le hizo un banquete, alguna cosa, el hombre se volvió a la tierra, ¿qué pasó? Pero no. O sea, Sí, bajo la óptica histórica no lo hay. trata el tema espiritual y se acabó, que es lo que realmente le debe importar a uno. Pero ellos no se veían como esas superfiguras que decían, bueno, mire, les voy a escribir sobre mi vida, este fui yo, esto pasó, ¿no? Uno es el que les da esa relevancia que ellos mismos no se dan. Claro. Y en cuanto a lo que dice el hermano en el plano histórico, no fue escrito, pero en el plano espiritual, aquí en el estudio de la escritura, es donde el Señor dice, mire quién es Él y en quién creía Él y a quién estaba sujeto, que esa es la parte espiritual en la escritura. ¿A quién obedecía? Y cuando no obedeció, ¿cómo le fue? Vasos de barro. Miserables hombres alejados de Dios, hundidos en nuestros propios razonamientos, creyendo que somos grandes. ¡Qué lío! Aceptando el aplauso del otro. El gran pastor, gracias hermano. El gran pastor, según me dice Pedro, es el príncipe de los pastores, el Señor Jesús. Único pastor, único maestro, único Señor. El apóstol de los apóstoles. Gran sumo sacerdote. A Él es el que anunciamos. Es el Dios que predicamos hoy. Hoy estamos viendo en contexto a Jonás. Pero luego vamos a ver Jonás cómo estaba en alguna manera en esa sombra representando lo que el Señor venía a hacer. Porque no hay otro grande en la Escritura sino nuestro amado Señor Jesús. Señor de señores, Rey de reyes. No hay otro. Por eso cuando las religiones vienen a entremezclarme y a por debajear a mi Señor, ahí tenemos un problema de vida o de muerte. Dijo Juan Calvino, que si un hombre tiene perros en la casa y alguien viene a agredir al dueño de la casa, ¿qué hacen los perros? Salen a defender al amo. ¿Cuánto más yo no defenderé a mi Señor? Porque entonces, ¿cuál es mi fe? En la Escritura, lo real, lo verdadero. Aquí no se trata de alianzas. Aquí se trata de que el hombre ha pecado, se tiene que arrepentir y llegar a comunión con Dios. No es otra cosa. Yo no necesito hacer una sala de juntas con Joseph Smith, con Mahoma, el Señor. A mí no me importan esas cosas. A mí me interesa la Biblia. Y eso sí se lo digo con vehemencia. Aquí no hay negocio. Obvio que para presentar la verdad debemos ser muy dóciles, amorosos, cuidadosos. No ser tan gritones. No emocionarnos tanto cuando hablamos del Señor. Porque hay veces decimos, no, es que yo digo la verdad porque la verdad es así, ¿no? Y a veces termina siendo es un grosero uno. Hay que presentar la verdad con amor, como el Señor le dijo a Jonás, vaya. Jonás va a Nínive, en nuestro próximo capítulo. Y veremos cómo presenta el mensaje este hermano. Mi hermano, una pregunta. En el versículo 6, cuando dice en la parte B, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío, esa parte sepultura también es lo mismo que significa como Seol. ¿En qué versículo me dices? El 6. Dice, descendí a los cimientos de los montes, lo cual implica que el pez bajó. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú me sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, porque él siente morir. Sacó mi vida en la sepultura. Pero ahí en la traducción es la misma palabra como lo que decíamos al principio, Seol. Ah, sí, señora. Ah, ok. Sí, señora. Perdónenme que no le había entendido. El libro de Jonás trata de la misericordia de Dios. ¿Quiere conocer la misericordia de Dios?
sea persona creyente o no sea creyente, sea que siga las enseñanzas de la iglesia de Dios o no las siga, mire el libro de Jonás. El libro de Jonás trata sobre ¿qué? La misericordia de Dios. Aún así el predicador sea tan tosco y tan ordinario, debe entender la misericordia de Dios. En este caso hacia Nínive, y el propósito y la corrección de Dios, o el propósito de Dios en la corrección y el juicio. En la iglesia hemos enseñado siempre que los juicios de Dios no están destinados a destruir. Los juicios de Dios no están destinados a destruir, sino a corregir. Lo dice el profeta Isaías, en Isaías capítulo 26, versículo 9. Para algunos de los que no conocen al Señor, esto es un juicio, pero esto no es juicio. Esto es un llamado de atención. Con mi alma te he desechado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Amén, eso va para todo el mundo, porque cuando la tierra experimenta tus juicios, los habitantes del mundo aprenden justicia. Aquí es la antesala para toda la humanidad de que un día tendrán que dar cuentas al Señor. Esto es la antesala. Aquí no ha pasado nada. Aquí estamos bajo un trabajo psicológico de medios de comunicación, pueda que si haya un virus. Pero recuerden la peste en la época de Francia, creo que fue. En Europa. ¿Cuántos fueron? ¿Miles? Cuando verdaderamente es un virus global, tendríamos que tener por lo menos, en todo el mundo unos 5 millones de muertos. Pero eso no lo hay. O al menos la mitad de los que se contagian. Pero eso no lo hay. Obvio, no le estoy diciendo descuide las medidas sanitarias, porque sí, hay veces somos como niños que queremos saltar de un lado al otro. No descuiden las medidas sanitarias, pero solo quiero que no se alarmen. Lo que quiero es que pongan sus ojos en el Señor y hablen con el Señor. Usted me dirá, yo no he hecho nada malo. Sí, usted ha hecho lo malo. Uno, darle la espalda al Señor. Olvidarse de Dios, olvidarse de la Escritura. Hacer lo que su voluntad ha querido. Muchos hasta sus esposas y esposos han engañado. Hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Nos hemos comido el pan a escondidas, como dice la Escritura. Que dice el pan a escondidas, el pan hurtado es delicioso. Eso dice en Proverbios, vaya, búsquelo. Y va a entender qué es lo que la Escritura está diciendo. Yo creo que algo que es lo que el Señor ha venido recalcando ha sido como esas mezclas que, incluso esos acuerdos que hemos llegado a hacer en nuestras mentes y a mezclarlo con la Escritura. Yo pensaba mucho en estos días en eso. Y de hecho, leyendo Mateo, el Señor dice, esa luz que pretenden ustedes tener puede ser oscuridad. Y si es oscuridad, imagínense cuán densa puede llegar a ser verdaderamente su oscuridad. Porque la iglesia ha venido caminando en eso, en aceptar muchas cosas que vienen de los sistemas, que vienen del mundo. Y uno mismo a veces como que se deja persuadir por eso, por no desagradar tanto a las personas como por encajar ahí. Creo que eso es algo en lo que también, pues principalmente uno mismo debería analizar. Sí, sí, señora, es correcto. Es correcto esa apreciación. Recuerde que cuando vienen los juicios, es para que el pueblo aprenda la justicia de Dios. Los juicios de Dios están basados en su misericordia y amor. Por favor, es bueno los creyentes y los estudiosos en la Escritura
que analicen los atributos de Dios y no los dividan. Los atributos de Dios son uno solo. No hay justicia sin misericordia. Y no hay misericordia sin justicia. No hay ley sin pecado. Y no hay gracia sin ley. No hay muerte sin el pecado. Y a causa del pecado viene la muerte. Esto es una cadena. Igual cuando Dios va a ejecutar sus juicios, están basados en su amor, en su justicia, en su misericordia. Porque antes del Señor castigar a alguien, le ha mostrado su misericordia, su favor y su amor. Y es el hombre quien obstinadamente pisotea todo. Y el gran ejemplo de la misericordia, del amor, del beneplácito, de la benevolencia de Dios, fue mandar al Señor Jesús, nacer de una virgen, ser llevado y colgado en el madero y morir por nuestros pecados. Y el gran delito de nosotros es no aceptar lo que el Señor ha hecho. Ese es el gran delito de nosotros. Por lo tanto, es justo el juicio para aquel que menosprecia al Señor Jesús. Él no vino a jugar. Él vino a dar su vida en rescate por los que estaban hundidos en el pecado y en la maldad. Como dice el apóstol Pablo, y entre ellos, yo era el primero. Jonás tenía un problema con esto. Creía en la justicia de Dios. Claro, acábelos, mi Señor. Y el Señor dice, ¿cómo voy a acabar a Nínive si no le he mostrado mi misericordia? Jonás tenía un problema con esto porque creía en la justicia de Dios, pero aún no estaba de acuerdo con el amor y la misericordia de Dios. La pregunta es, ¿cuántos tienen este problema hoy en día? ¿O cuántos tenemos este problema? Y debemos orar al Señor, debemos orar al Señor. Una buena noticia les tengo. Dios no dejó el destino del mundo en manos de hombres imperfectos. Amén. ¡Qué bendición! Toda potestad le ha dado al Hijo. Los hombres pueden hacer y crear sus bombas y lo que ellos quieran, pero el destino del mundo está en las manos de Dios. Y de la manera que intervino en Nínive, interviene en nuestras ciudades y en nuestras naciones. Y Él tiene sus emisarios y sus mensajeros por necios que como Jonás seamos. Dios no dejó el destino del mundo en manos de hombres imperfectos. Él continúa interviniendo y habrá una segunda venida acompañada de una resurrección. Que es lo que nos habla el libro de Jonás, pero después lo vamos a ver con el Señor. Jonás sabía, versículo 9, que Dios acepta sacrificios de acción de gracias. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Jonás sabía que Dios acepta los sacrificios de acción de gracias. Sabía que el verdadero sacrificio venía del corazón. Alguien que me colabore con Oseas 6:6. Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Y Jonás entendió muy bien esto. Jonás en el vientre del pez no dijo, no tengo un corderito, aquí no tengo una paloma, ahora quién me fía una gavillita, a ver cómo le hago la ofrenda al Señor para poder entrar. No, un corazón quebrantado. ¿Qué dice Oseas? Porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén. Misericordia más que sacrificios. Y conocimiento de Dios más que... Holocausto. ¿Qué es un holocausto? Entrega total. Una entrega total. Hay gente que se entrega a una causa, pero el Señor dice, necesito es que usted entienda lo que va a hacer. Conocimiento de Dios antes que holocausto. Se necesita verdadera fe para agradar a Dios en todo. Verso 9 y 10. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí.
La salvación es de Jehová. Ya cerramos ahorita nuestro texto. La salvación de Jonás. La palabra hebrea traducida salvación es Yeshua. ¿Qué quiere decir? Salvador. Salvador, que es el nombre del Señor Jesús. Cada vez que los hombres hebreos llamaban o los judíos llamaban al Señor Jesús, ¿cómo le decían? Salvador, Salvador, tú eres nuestro Salvador. Y qué palabra tan ofensiva. Y Dios es experto en ofender nuestros orgullos. Porque nuestros orgullos no es más que un residuo pecaminoso del mal en el cual estamos nosotros metidos. Verso 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Esta fue la resurrección del profeta a la nueva vida. Aquí quedó en este punto. Jonás da una ilustración de que al ser arrojado al mar, al ser comido por este pez y al ser llevado a la profundidad del mar, la profundidad del mar es llamada en la escritura Seol, o como decíamos en el griego, Hades. Las profundidades del mar es llamado los abismos, donde viene a haber un castigo, donde el hombre medita de su condición. Eso es lo que enseña el libro de Jonás. Pero que como hombre de Dios clamó y pidió perdón al Señor. Porque muchos pueden estar caminando acá. He oído muchos comentarios estos días y solo fijémonos. Si nosotros no andamos encerrados todos los días de nuestra vida en nuestro pensamiento, ¿no hay libertad? El hombre va de la casa al trabajo, del trabajo a la iglesia. Ahí está, encerrado. Y encerrado en su pensamiento. Decimos que feo es el encierro en la casa. Pero es que el encierro radica en la mente del hombre. Ahí es donde está el encierro. Y muchas veces vivimos tan encerrados que tengo que ir para el trabajo, tengo que devolverme a la casa y tengo que... Es un encierro. Lleva 30 años en ese encierro, 40. Y no se ha dado cuenta. Es necesario liberar. Y la mente se libera con el poder del Señor. Y cuando ese cerrojo está muy fuerte, hay que pedirle al Señor que envíe sus ondas y sus olas, sus quebrantadores, para que nos ayuden a salir. Si elijo libertares, seréis verdaderamente libres. Así es que esa sombra de Jonás en el océano y volver otra vez es como un tipo de resurrección. Aunque eso lo vamos a hablar al final de nuestro libro de Jonás. Toda la similitud y lo que el Señor vino a cumplir. Para nuestra próxima enseñanza, seguimos con el capítulo 3. Capítulo 3, versículos corticos, capítulo 4, versículos corticos, pero con una riqueza impresionante para nuestras propias vidas. Vamos a orar, agradecerle al Señor, porque tenemos 3, 6, 9, 10, 12 personas que no doblan sus rodillas ante Baal, y los que nos están escuchando. No, bendito sea el Señor por la comunión y nos ha permitido abrir estos medios de comunicación que poco los utilizábamos, para que en el momento que una persona quiera verlos, pues es una bendición. Y en mi corazón, pues la alegría de poder reunirme con mis hermanos y la bendición. Esa es la bendición más grande que tenemos. Oremos. La obstinación de nuestro corazón, Señor, nos ha llevado muchas veces a tratar de idealizarte, mi Señor. Bendito tú, Señor, que haces que el pensamiento del hombre se enloquezca delante de tu presencia. Que como el rey Nabucodonosor, Señor, muchas veces nos pones como bestias. Bendito tu nombre, porque no está en el poderío del hombre, ni en los hombres que se enseñorean en las naciones, pues como nosotros carne y hueso son, y expuestos están a la muerte. Ayúdanos a entender cada día que el perfecto sacrificio, nuestro Señor Jesús, ha muerto, pero que también ha resucitado y vive por los siglos de los siglos. Fiel es el que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Señor, tú eres dueño de los aires, tú
Tú eres dueño de cada ser humano. Tú eres dueño de cada hombre y de cada mujer, de cada niño, de cada anciano, Señor, que los tienen atemorizados. Tú eres dueño de ellos. Hay un dicho aquí en la tierra, mi Señor, nadie se va en la víspera, sino cuando le toca. Y sabemos que ningún hombre puede morir, Señor, por muchos que sean sus malestares, sino hasta cuando tú lo decides. Porque la muerte nos enseñorea. Tú eres el dueño de la vida y tú eres quien decides en qué momento y a qué hora el hombre parte de esta tierra. Todos los medios están establecidos por ti, mi Señor. Yo te agradezco en esta hora de la mañana por este día de resurrección, por este día domingo, Señor, donde nos reunimos a exaltar tu grandeza, tu palabra, a bendecir tu nombre, a abrazarnos, bendecirnos con los hermanos, Señor, a llevar esta palabra de vida, de gracia, amado Dios, por estos medios. Que tu nombre sea exaltado, es lo que pedimos. Que cada día nuestras bocas sean limpiadas de toda contaminación, de toda suciedad y de toda inmundicia, Señor. Y que nuestros corazones, Señor, estén de acuerdo a la palabra para poder transmitir este precioso mensaje. Basta ya tanto temor, Señor, y el corazón de tus hijos y de tu pueblo, Señor, se ha fortalecido en el poder de tu fuerza, amado Dios. Obedeciendo, porque tu palabra dice que nos sometamos a las autoridades. Pero, Señor, sabiendo que tú eres el Señor de nuestra nación, tú eres el Señor de nuestra economía, tú eres el Señor de nuestra salud. A ti la gloria, la honra y la alabanza, porque no dejaste, Señor, a Jonás en el Seol. Tampoco nos dejarás a nosotros, Señor, porque tú has prometido la resurrección de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Toda honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas gracias, mi Señor y mi Dios. Amén.